acceder al informe y pueden ir leyendo cómo es la instalación del programa. ¿Sí? Ahí también te explica qué es lo que se ha hecho para poder instalar, los pasos que se ha realizado para poder instalar, qué es lo que yo debo tener en cuenta para poder hacer la instalación del programa. ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones para poder aprender, ¿sí?, un poquito mejor el HydroAccess. Bueno, empecemos entonces. Entonces hemos dicho, voy a cerrar ya el Access, me voy al HydroAccess. Hemos dicho que actualmente estamos trabajando con la base de datos que viene por defecto cuando yo instalo el programa. Entonces esa base de datos va a tener sus propias tablas y va a tener sus propios datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer es crear una base de datos limpia, vacía, ¿sí?, pero que van a tener las mismas tablas, ¿sí?, que van a tener la misma tabla. Van a tener la tabla cuenca, va a tener la tabla equipos, va a tener la tabla estaciones y entre otras, pero van a estar vacías. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ingresar datos a esas tablas vacías. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con eso. Bueno, entonces, una vez que hemos abierto el programa, lo que procedemos a hacer es ir al menú utilitarios. Le damos clic ahí en utilitarios, ¿sí?, y nos vamos a la opción, nos vamos a la opción utilitarios, ¿sí? Vamos a utilitarios, y ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a crear una base de datos vacía, ¿sí? Le vamos a dar clic a este botón y me debería aparecer aquí una ventana. Entonces me indica esta ventana que automáticamente mi base de datos que yo voy a crear se va a ir a la unidad C en la carpeta HydroAccess y en la carpeta bases. Entonces yo voy a llamar, ¿sí?, a mi base de datos Caplina, así se va a llevar mi base de datos, porque es la cuenca que me tocó a mí. Le voy a dar clic en el botón guardar. Entonces ya se ha creado mi base de datos, pero ¿qué tengo que tener presente yo? Veamos, a ver, estoy en la unidad C, en la carpeta HydroAccess, en la carpeta bases, pero ojo aquí, no estoy utilizando la base de datos que yo he creado. Entonces yo tengo que hacer ese cambio, tengo que cambiar a la base de datos que he creado y de acuerdo a eso trabajar, porque si yo lo dejo así como está, yo cuando ingrese mis datos van a insertarse dentro de los datos que ya existían como ejemplo. O sea, estaría Dakar, luego estaría Caplina, ¿sí?, y estarían otras estaciones más que no tienen nada que ver, ¿sí?, o estarían en otras cuencas que no tienen nada que ver con la cuenca que estoy trabajando. O sea, estaría una cuenca de Tacna con una cuenca de Estados Unidos. No puede ser. Entonces yo hago esos cambios. Le voy a dar clic en el botón cambiar, conectarse a una base de datos, continuar, y selecciono la base de datos que yo he creado y le doy en abrir. ¿Sí? Entonces yo recién voy a poder, ¿sí?, aquí hacer mi importación de mis datos. Entonces yo cómo sé cómo sé yo si esas bases de datos o esas tablas que he mencionado están vacías. Entonces vamos a comprobar esto. Vamos a irnos, ¿sí?, a la carpeta bases, y aquí está mi base de datos que he creado. La voy a abrir. Vean, a ver, en el antiguo ejemplo, en la antigua base de datos que ya llegaba por defecto cuando yo instalé el programa, había datos. Vamos a abrir esto y está vacía. Sí, todas las tablas que yo tengo aquí están vacías. Están vacías, pero también están relacionadas. Sí están relacionadas, mas no van a tener datos. Entonces nuestra función va a ser ingresar esos datos, ¿sí? Va a ser ingresar estos datos. Entonces, bueno, acá tenemos algunas que se han llenado por defecto, ¿ya? Las principales van a estar vacías, pero algunas se van a llenar por defecto, pero conforme vayamos llenando nosotros, estas se van a ir eliminando, ¿sí? Muy bien, pero la gran mayoría de ellas está vacía. Cerramos, nos vamos otra vez aquí y nos vamos al menú pluviometeo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es importamos nuestros datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a importar? Nuestra base de datos, pero esta base de datos que se nos ha proporcionado tienen que ser pasadas a un formato en Excel. ¿Cómo me doy cuenta de eso? A ver, vea, dice aquí importación de datos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer cuando yo voy a importar los datos? Es importar las estaciones
meteo y pluviométricas. Una vez que he hecho eso, recién yo voy a poder hacer la importación del resto. Entonces siempre se importa primero las estaciones meteo o pluviométricas. Le voy a dar clic izquierdo ahí. Ya, entonces me sale una ventana donde me indica que en mi archivo en Excel, porque yo tengo que crear un nuevo archivo en Excel, tiene que estar necesariamente el tipo de estación. Estos campos que están con vistos buenos, ¿sí?, son los campos que debería tener mi archivo Excel para que yo lo pueda importar, ¿sí? Es lo que debería tener. Entonces ese es para importar mis estaciones. Voy a detenerlo, ¿sí? Este es para importar mis estaciones. Entonces yo ya he hecho esa importación, ¿no? Yo ya la hice. Entonces ¿cómo he hecho esa importación? A ver, tenemos aquí, a ver, he creado en mi carpeta info hidroaccess y aquí está. Entonces yo he creado acá dos archivos en Excel, Freddy y Freddy Meteo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A ver, ¿con qué objetivo he realizado eso? Nosotros aquí en el hidroaccess tenemos que identificar qué variables van a ir en pluviometeo y qué variables van a ir en hidro. ¿Estamos? Muy bien. Entonces vayamos acá. Las variables que van a ir en pluviometeo van a ser evaporación total, heliofanía, humedad relativa, precipitación, presión atmosférica, temperatura máxima, temperatura media, temperatura mínima y velocidad del viento. Esas variables van a tener que ir, ¿sí?, necesariamente en la pestaña pluviometeo. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a hacer las importaciones de lluvia, ¿qué cosa es? Lluvia es precipitación, ¿cierto? Entonces va a tener que ir ahí necesariamente. Importar datos meteo mensuales, ¿eso qué cosa viene a hacer? Eso viene a ser la importación de datos meteorológicos. Entre esos datos meteorológicos yo voy a tener a la evaporación, temperatura, humedad, heliofanía, velocidad del viento y todas ellas. Pero yo acá estoy obviando en mi archivo Excel las descargas máximas, descargas medias y descargas mínimas. Entonces mi pregunta sería, si de todas estas variables hidrológicas, precipitación se va a pluviometeo, al igual que evaporación y heliofanía, entonces ¿dónde serían las descargas máximas, medias y mínimas? Entonces las descargas sabemos que nos dan en metros cúbicos sobre segundo, ¿no es cierto? Metros cúbicos sobre segundos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es enviar estas descargas a la pestaña hidro y en caudales, porque metros cúbicos sobre segundos, ¿qué cosa es? Son caudales, las descargas son caudales. Entonces yo solamente voy a trabajar en esta pestaña hidro solo con caudales, porque yo en la base de datos que se nos ha proporcionado no tengo calidad, no tengo cotas, no tengo calibraciones, ¿sí? Entonces tampoco tengo los aforos, entonces no las voy a utilizar, solo voy a utilizar caudales nada más, ¿sí? Muy bien, esa era la aclaración que quería hacer. Muy bien, continuando. Entonces, ¿qué es lo que se hizo aquí? Yo he creado acá mis dos archivos en Excel. La pestaña, el archivo hecho en Excel Freddy tiene aquí todas las estaciones. Por ejemplo, a ver, aquí tiene la estación. Si me voy yo aquí en mi hoja, voy a colocar solamente precipitación, excepto, ¿qué es lo que se ha hecho acá? Tienen todos los IDs de la estación de la precipitación. ¿Qué cosas son estas? Plu, de lluvia. El nombre de la estación, Calana. País, Perú. Zona, Tacna, el mismo. Lugar de la zona, el mismo nombre. Cuenca Grande del Pacífico, Cuenca Caprina. ¿De dónde se obtiene esta fuente? Aquí está, río Caprina, y las latitudes y las longitudes. Se han ingresado estos datos. El año